Tal como lo informamos anteriormente, la justicia imputó por lavado de activos a Ana Yediukov, esposa de Pablo Carrasco, por el caso Conexión Ganadera. Va a prisión hasta el 10 de febrero. La jueza Diobanet Olivera dio lugar al pedido del fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez, que ya había logrado anteriormente la imputación de Yediukov por estafa. Estamos en contacto ahora con el doctor Ignacio Durán, abogado de algunas de las víctimas del caso Conexión Ganadera. Doctor Durán, bienvenido a Informativo Sarandí. Buenos días. Hola, Aldo, y buen día para todos. Un gusto. Buen día. Conclusiones de esta imputación, en este caso, como decíamos anteriormente, lavado de activos para la señora Ana Yediukov. Bueno, conclusiones o un poco las primeras impresiones de lo que fue la audiencia de ayer. La realidad es que nosotros estábamos esperando lo que sucedió ayer en lo que refiere a la ampliación de la imputación. Recordemos que la señora Yediukov ya había sido imputada oportunamente por un delito continuado de estafa. Nosotros creíamos que cabían otras figuras. El fiscal nos pidió, y acá lo quiero resaltar, nos pidió un poco de paciencia para trabajar un poco más en la investigación y para ahondar un poquito más en la recolección de evidencias. Y así fue que en el día de ayer, en una audiencia que solo se la convocó a ella, es importante que la gente lo sepa, no estaban ni Cabral ni Carrasco, ya privado de libertad. Bueno, logró dar una serie de consideraciones que ahora las comentamos, en donde queda meridianamente claro que por lo menos en más de 10 transferencias, puntualmente fueron 13, de la cuenta de Carrasco a la de Yediukov, se pudo perfectamente, o se puede prima facie, como decimos nosotros, imputar la figura de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Ahí está. ¿Cómo era exactamente esa operación? ¿Cómo se materializaba? Bueno, sucede que el fiscal encontró, por información que fue remitida del Banco Central, de la CENACLAF, desde el 2000, fines del 2022 hasta el 2024, más de 13 transferencias de la cuenta Itaú de Pablo Carrasco a una cuenta BBVA de Ana Yediukov. ¿Por qué es importante esto? Porque ya en 2022 el Banco Central informó que Conexión Ganadera ya era una empresa que daba pérdida, que no era viable retirar utilidades con el pasivo que tenía. Y obviamente estas personas, haciendo caso omiso a esa recomendación y con el dinero que obviamente es de todas las víctimas y jamás podría llamarse utilidades, convirtieron ese dinero que seguían recibiendo, ese dinero estafado, lo convirtieron y lo depositaron en cuentas a nombres de terceros vinculados a ellos. Se pagaron viajes de lujo, pagaron la universidad del hijo e incluso se dieron el gusto de comprar un inmueble en Madrid de más de $1 millón a nombre de la imputada. ¿Cuánto dinero estamos hablando de todas estas operaciones, estas 13 operaciones, 13 transferencias, mejor dicho, que se constataron? Sí, 13 transferencias que totalizan más o menos 2.400.000 euros, es la cifra que indebidamente se apropiaron, o que, mejor dicho, para ser coherente con con la calificación que convirtieron y transfirieron para beneficio propio. Y obviamente cuando ayer el fiscal en un momento le pregunta dónde está ese dinero, si se puede recuperar para las víctimas, la respuesta es que ese dinero ya no está, que se gastó. Incluso se da un poco la paradoja que en un momento la imputada dice que con ese dinero también ayudó a pagar la operación de una persona muy allegada a ellos que estaba con un quebranto de salud, lo cual, por un lado, uno puede decir, mirá qué conmovedor, y por otro lado, lo único que te deja claro es que hasta hacían altruismo con dinero ajeno, lo cual es verdaderamente lamentable, ¿no? Sí, una de esto que decías de las transferencias para también entender el por qué lavado de activos, ¿no? De cómo sacaban de una cuenta, pasaban a la otra, de Conexión Ganadera, se la transformaban y la depositaban. Hay cuentas en España y en Vietnam. Bueno, esa precisión está muy buena la pregunta para hacer la precisión, mejor dicho. Hubo un primer oficio que llegó contestado del banco,
donde prendió realmente todas las alarmas, que decía que la imputada tenía cuentas en Vietnam. Después el banco informó que esto no era así, que había sido un error y que todas las cuentas están radicadas en España. En España. Ujú. Sí, Ignacio, ahora lo cómo... que sí llamó Perdón. poderosamente... Sí. No, adelante, por favor, termina. No, te agregaba algo también que cuando se sigue esa ruta del dinero y reitero, por la situación económica en la que a ese momento estaba Conexión Ganadera, era absolutamente inviable decir que fue retiro de utilidades, porque ya había un informe clarito del Banco Central que databa que era una empresa que daba pérdida. Entonces, jamás pueden utilizar como argumento retiramos utilidades. Y por supuesto, de las cosas que más llamó la atención era el periplo y la cantidad de viajes que hizo la esposa de Carrasco con el dinero de las víctimas, recorriendo países, toda Europa, y la verdad que haciendo un despilfarro económico que realmente llamó la atención. Sí, ella argumentó que no tomaban decisiones al respecto de lo que pasaba con Conexión Ganadera. Ellas no tenían nada que ver con nada. Bueno, es bastante inverosímil eso. En primer lugar, porque ella tenía una parte del paquete accionario. En segundo lugar, porque ella era y es la esposa de Pablo Carrasco, es accionista de las sociedades de Conexión Ganaderas y de alguna de las tomadoras, como Randarias 13. Y, y ayer también lo decía el fiscal y lo dijo muy claro, no estamos hablando de una persona lego en la materia, es una persona que es ingeniera agrónoma, que tiene perfectamente capacidad para que venga un cliente y captarlo y pedirle dinero con una rentabilidad que era totalmente inusual, que se hacía presente en las conferencias que daba su marido. Entonces, decir, como dijo la viuda de Vaso oportunamente, que ella solo se limitaba a servir café, creo que es subestimar la inteligencia de todos. También se pone sobre la mesa el peligro de fuga y el entorpecimiento de las investigaciones. ¿Coinciden también en ese punto? Sí, esta también para que se entienda, una vez que se confirma el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, ahí pasamos a una segunda etapa de la audiencia que es las medidas cautelares. Y los dos principales peligros cautelares, como bien decís, que el fiscal invoca para pedir el cambio de la medida. ¿Por qué cambio de la medida? Porque recordemos que Yeikov estaba en prisión domiciliaria y el fiscal le dice a la jueza, voy a pedir el cambio de medida y voy a pedir la prisión efectiva de esta persona por dos motivos, básicamente. Y ahí trae a colación el peligro de fuga y trae a colación el entorpecimiento de la investigación. Y la verdad que para nuestra sorpresa, para todos los abogados de las víctimas presentes, que tenemos comunicación muy fluida con el fiscal, los últimos días fueron de mucho hermetismo, no hubo tanta reunión como había habido en los días previos a las audiencias, y esto obedece directamente a que el fiscal tenía información relevante para poner en conocimiento de la jueza que no quería que de alguna manera, por ventilarse, se pudiera frustrar. Y cuando En hace ese relación sentido, directa sí, sí. sí, cuando hace, decime. No, que cuando hace relación directa al peligro de fuga, invoca la capacidad económica que tiene la señora Yeikov. Obviamente habla de todo el dinero que manejaban, que manejan y del que no tenemos ni idea si se puede llegar a tener o no. Manejó también lo que es la vulnerabilidad y citó casos de personas que están en prisión domiciliaria con tobillera, la tobillera se rompe y se escapan, y obviamente una persona con recursos económicos como tiene esta mujer, el peligro de fuga hace que verdaderamente sea un riesgo cautelar que el fiscal tenía que tutelar. Y cuando refiere al Ignacio, entorpecimiento de la investigación, sí. ¿este negocio estuvo pensado así desde el comienzo o en algún momento se desvió y se convirtió en lo que se convirtió? Mirá, Gabriel, es muy buena esa pregunta. Yo no quiero pecar de ingenuo, pero mi opinión, y la he dicho en alguna oportunidad, algunos me dicen que no es así, pero yo estoy convencido por el estudio que tengo del caso que esto nació con una buena o sana intención, por así decirlo, y después la avaricia y la codicia los tapó y terminaron dándolo vuelta hasta transformarlo en lo que lo transformaron. Pero entiendo que durante muchos años sí tuvo por lo menos apariencia de legalidad y buena fe. ¿Creen que algo de esto se pueda recuperar, algo de esta plata que ahora van siguiendo la ruta?
Sí, y por qué está muy buena esta pregunta también, que es además lo que la mayoría de los clientes nos preguntan a diario. Cuando el fiscal trae a colación, como estaba diciendo recién, que el otro riesgo cautelar era el entorpecimiento de la investigación, Mm. logra prometerle a la jueza evidencia que tiene pedida por exhorto y por otros medios de cooperación jurídica internacional, logra decirle a la jueza que si la señora Yedikov, después de que fue formalizada por estafa, estando en la tranquilidad de su hogar, logró abrir una cuenta, como ahora les voy a decir, y logró adquirir otro bien inmueble millonario en España, obviamente el entorpecimiento de la investigación es manifiesto y no alcanza con que esta persona esté en domiciliaria. Y citó dos cuestiones totalmente relevantes y ya adelantó que tiene toda la evidencia. La señora Yedikov en agosto de este año abrió una cuenta bancaria en un banco digital de España, un banco que tiene lazos y conexiones con el Banco Santander, y después compró un inmueble en Madrid, otro más, y recuerdo, y por eso la gravedad y por eso el entorpecimiento, con posterioridad a ser formalizada por estafa. Compró un inmueble en Madrid del cual, por suerte, el fiscal con muy buen criterio pidió el embargo en el día de ayer y se espera que en las próximas horas también pueda quedar cautelado para beneficio de las víctimas. En otras palabras, Nacho, a ver, vamos a ser reiterativos. En medio de todo este escándalo, siguieron las operaciones, entonces. En buen romance, es como lo decís tú, Sí, hay veces que bien, los formalismos técnicos un poco nos hacen claro. prisioneros a los abogados. La realidad es, una vez que se detecta la macana inicial de esta señora, el delito de estafa, le dan la oportunidad de ir en prisión domiciliaria y ella, de la tranquilidad de su hogar, crea en un banco digital que tiene muy pocos formalismos para abrir cuentas, crea una cuenta bancaria y adquiere un inmueble en Madrid, por supuesto que a nombre de ella también. Ahora, Nacho, yo te pregunto, Increíble, ¿dónde? No, esto, es es increíble. impresionante, ¿El ¿no? Código Yo, Penal sanciona la falta de vergüenza? Bueno, bueno, no, pero muchas veces debería haber tipos penales. pero Uno ayer estaba absolutamente incrédulo con la situación y por primera vez, acá hay una jueza de garantías que se llama la doctora Giovanetta Olivera, que es una jueza, valga la redundancia, muy garantista y antes de entrar a la audiencia, algunos colegas nos preguntábamos bueno, si se iban a dar los elementos para la prisión preventiva efectiva. Y cuando terminamos de escuchar, mejor dicho, el relato de hechos y la evidencia que tenía el fiscal para pedirla, yo creo que a todos los presentes se nos transformó la cara. La propia Giovanet también entendió eso y es hasta una burla, una tomadura de pelo que nosotros también lo decíamos en la audiencia. ¿Cuánto más hay? ¿Hasta dónde más van a llegar y hasta cuándo nos van a mentir en la cara? Ignacio, a ver, sigamos hablando en buen romance, ¿no? Ahora, ¿dónde va a ser alojada, por decirlo de alguna manera, la señora Yediukov? Porque me imagino que no puede tener un celular a mano, porque donde pueda acceder a alguna red puede seguir haciendo negocios. Uno se pregunta más que nada, no es una afirmación, es una pregunta. ¿Dónde va a estar y qué precauciones se van a tomar? ¿Ya les informaron al respecto? No, también es de las preguntas que más nos hacen. De hecho, por ejemplo, de las 400 víctimas que representa mi estudio, hay gente que ya no le interesa el dinero y me dicen: yo lo único que quiero es que esta señora esté muchos años presa por lo que hizo. Y ayer la pregunta era: ¿dónde va a estar? Esto es resorte del INR, la jueza no puede disponer a dónde va, el fiscal tampoco. Si a mí me preguntaste, diría que es inviable que la señora Yedikov ingrese a la cárcel de mujeres, porque no creo que haya un lugar para que esta persona pueda estar alejada del resto, porque así lo van a pretender las autoridades. Y yo estimo que será derivada a algún establecimiento carcelario que trabaja en la modalidad de chacra y se me ocurre que podría estar unos días en Punta de Rieles, en el centro de diagnóstico, y después yo creo que va a ser derivada o a Florida o a alguna de esas unidades o San José, donde también tienen algún sector de población femenina. Y espero realmente, que no pueda tener acceso a ningún dispositivo, porque ya vimos, y ahí la tomadura de pelo que manejaba recién, que aún después de estar formalizada, o como se decía antes para que la gente entienda, procesada por estafa,
siguió intentando, y en algún caso lo hizo, movimientos bancarios en detrimento de las víctimas. O sea que la plata está en algún lado. Bueno, yo tampoco quiero pecar de ingenuo, pero es un caudal de dinero muy grande como para que no esté. Hay todavía, perdón, estamos a la espera de exhortos de Estados Unidos, de España. Lamentablemente no tenemos mecanismos adecuados de cooperación jurídica. Hay países realmente exóticos donde se presume que pueda haber dinero y muchas veces por cuestiones burocráticas los pedidos demoran. Por ejemplo, te hago una anécdota. El fiscal tenía un indicio muy claro de un país en donde podía haber dinero de esta gente, mandaron el pedido, el exhorto, y como no estaba traducido al país de origen, fue devuelto sin contestar, y el Poder Judicial dice que no hay dinero para las traducciones. Si yo digo esto, realmente nos tenemos que agarrar la cabeza todos, porque todo día que va pasando son días que permiten que esta gente siga ocultando bienes y dinero, ¿no? Ahí tocas dos temas, que por un lado el presupuesto, pero por otro lado tal vez este sea un caso emblemático, Ignacio, para entender el daño que hace este tipo de estafas, de lavado de activos, también los países que protegen, vos decías abrir una cuenta tan fácilmente, porque estamos también tratando muchos de estos temas en el Parlamento. A veces cuesta realmente bajar a tierra el daño que esto puede hacer. ¿Crees que este trabajo que están haciendo y este caso con tanta gente involucrada pueda cambiar ese concepto, o sea, de alguna manera genere jurisprudencia? Ojalá así sea. De hecho, el fiscal ayer, cuando hace la exposición de motivos y habla del lavado de activos y el impacto que esto tiene, y lo que nos va a marcar esto como país, uno de los principales activos, que son los recursos ganaderos, se prestaban con esta gente para la creación de la mayor estafa en la historia del Uruguay, y ni que hablar desde la vigencia de este nuevo Código Penal. Y se decía que lo que está en riesgo mismo también es el valor país y la imagen país. Por eso estaban tan preocupados porque estas conductas no quedaran impunes. Y por eso para nosotros, en más de una ocasión, cuando nos reunimos con el doctor Enrique Rodríguez, le dijimos que no alcanzaba acá con una condena, pese a que para que la gente lo sepa, perfectamente un fiscal puede pactar ahora un acuerdo abreviado y tipificarles estafa. Nosotros le dijimos que este era un ejemplo de lavado de activos de manual, de esos que uno a veces le enseñan en facultad, y pedíamos que se vaya a fondo y que se siga persiguiendo la figura principal acá, que es el lavado de activos, que tiene una pena máxima de 15 años y que además, como te dije recién, está en juego la institucionalidad y la credibilidad de Uruguay como país, ¿no? ¿Cuánta plata está faltando en este momento, al día de hoy, que se estima? Tú hablas solo en tu caso 400 víctimas, pero en total son más. Y yo creo que el pasivo hoy está muy cercano a los 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que no aparecen. Que no aparecen, sí es cierto que ha aparecido ganado, pero fíjense la dimensión de la maniobra. Ellos captaban dinero, y por el dinero que habían captado de los inversores debían tener en el entorno de 800.000 cabezas de ganado. El relevamiento que se hizo en los últimos meses da que no se llega a 90.000. Gente que tenía ganado asignado que no existía, o sea, es un déficit enorme. Fíjate que de 90.000 reses que aparecieron, y algunas ya fueron vendidas, a 800.000 como deberían haber tenido, si uno sigue los contratos de la gente y la trazabilidad, la diferencia es abismal. Sí, Ignacio, aprovechando unos minutos, te he cambiado de tema con respecto a Operación Océano. ¿Cómo viene el proceso? Bueno, el proceso está en plena etapa de juicio oral, y se espera que en los próximos días haya nuevas convocatorias para audiencia, pero recién y ahora finalmente, y después de tantos años, dio comienzo el juicio, que es un poco lo que toda la gente esperaba, y bueno, y las personas que no quisieron hacer un acuerdo abreviado oportunamente dilucidarán su suerte y su inocencia o no en un juicio oral que, como te dije, hace muy poquito comenzó, y yo creo que se va a ir seguramente para el año que viene también.
Doctor Ignacio Durán, muchas gracias por su tiempo esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Será hasta la próxima. Gracias a los tres, les mando un abrazo y bueno, quedo a total disposición para lo que entienda pertinente. Gracias. Muchas gracias.